En 1800 procesos pudo haber existido una decisión manifiestamente ilegal. Claro, se hicieron comité, se rasgaron las vestiduras, al final me dieron la razón. Le dije, estamos fallando en esto, muchachos. Si hubiera existido un defensor, además tuvo un buen defensor, eso sin de estos que salen por televisión, de esos que salen saliendo de la corte diciendo, vamos a demostrar la inocencia de mi cliente. Y esos son los que cobran miles de millones de pesos. Los he visto saliendo de la corte. Venimos a demostrar la inocencia de mi cliente. Pues de esos abogados estaban en esa audiencia defendiendo a ese juez. Ninguno chistó ni mu. Si hubiera entendido que eso es un acto procesal una vez que se avala, seguro que 2 palabras de ese juez, y de ese defensor, y acaba el proceso. Pues bien, esto para significar, doctores, que sin duda alguna, el primer segmento del PEAL es saber precisar los hechos. Los hechos marcan el primer segmento del denominado principio de congruencia. Primera parte del principio de congruencia son los hechos. Y los hechos se rigen por el principio de la inmutabilidad fáctica. Yo no puedo cambiar los hechos. Podré cambiar las calificaciones jurídicas. Podré decir que ese hecho ya no es abuso de confianza, sino que es un hurto agravado por la confianza, pero sigo respetando el núcleo fáctico. Entonces se torna necesario para el Estado penal como para la defensa, en su plan estratégico de acción litigiosa, cuáles son los hechos, de qué me voy a defender, o qué estoy imputando, qué estoy acusando. Segundo elemento de los planes estratégicos de acción litigiosa, sin duda alguna, es la evidencia. Debe existir una muy completa relación entre premisa fáctica y evidencia. Si yo estoy acusando por unos hechos, pues necesariamente cada hecho que yo esté señalando debe tener una evidencia que permita, por lo menos, demostrar la existencia de ese hecho. Ya esta evidencia más adelante se volverá a prueba. Pero por ahora, cuando estoy construyendo mi plan de acción, debo decir, este hecho lo debo probar, o puedo probarlo, o puedo llegar a probarlo, a partir de una evidencia. Evidencia que dentro de mi plan estratégico de acción litigiosa tengo que calificar. Y esa calificación debe ser de legalidad o de licitud. Y aquí juega, entonces, para el fiscal y para la defensa, lo que hemos, o me ha dado por denominar, el debido proceso probatorio técnico-científico. Porque existe otro debido proceso probatorio jurisdiccional. El debido proceso probatorio técnico-científico. Y de esto sí que no sabemos nada. Ni la fiscalía ni la defensa. Porque ese debido proceso probatorio técnico-científico arranca de presupuestos constitucionales. Esto no es de presupuesto legal, es de presupuesto constitucional. Desde el momento en que constitucionalizan
el tema de la evidencia y la cadena de custodia. Entonces, aquí en el debido proceso probatorio técnico científico tenemos que precisar la evidencia, su hallazgo, su fijación, el protocolo de recolección, el embalaje y los registros. Cualquier defecto que se presente aquí puede afectar mi evidencia y sobre todo mi evidencia que va a ser posteriormente valorada. Aquí tenemos una gran dificultad en Colombia y es que el debido proceso probatorio técnico científico va de la mano de unos protocolos. Y esos protocolos se volvieron, entre comillas, prueba secreta. Ni los conocen el fiscal, ni mucho menos la defensa. Yo tuve un caso donde el tema era lo relacionado con la transliteración. No como dicen, transcripción, sino transliteración de unas llamadas que hayan sido legalmente interceptadas. Y para eso existen protocolos que permiten que esta evidencia pueda ser valorada de manera técnico-científica por el juzgador. Y en esos protocolos hay unos códigos universales. Bueno, algunos de esos códigos. Voz hombre, voz mujer, voz hombre uno, ruido ambiente, silencio prolongado. Son más de 60 códigos. Y esas transliteraciones, para que tengan fuerza demostrativa, tienen que respetar esos protocolos. Y yo le pregunto si ustedes los tienen en su oficina para que me los presten. Y yo le pregunto si en la oficina de acústica forense de la Fiscalía se lo facilitan a uno y me responden en un oficio, eso es reservado. Cuando la defensa me lo sacó allá. No sé cómo lo habrá conseguido. Esto no tiene por qué ser reservado. Los protocolos relacionados con el tema de espectrografía de voces y los cotejos de voces. ¿Cuántos puntos en el examen permiten establecer que haya o no uniprocedencia en unas voces? Esto es un aspecto, sin duda, muy emocionante en la investigación. Es cómo le doy soporte científico a mi evidencia. Y cómo se puede, desde la perspectiva del debido proceso probatorio, elevar hacia el momento del examen y valoración de la evidencia su fuerza suasoria, su fuerza de convicción. Que también tiene etapas. Tiene fases. Y eso nos lo ha enseñado el doctor Dagoberto hace rato. Una primera fase es descubra. ¿Qué tiene? ¿Qué logró constatar probatoriamente con relación al objeto, los hechos? Descubra. Y entonces aquí, en Colombia, desde el punto de vista de la estricta legalidad, se nos dice que hay que descubrir desde el escrito de acusación. Desde el punto de vista de la estricta constitucionalidad, lo único que se exige es entregue la evidencia que favorezca al procesado.
Fíjese que son dos niveles. Desde la Constitución solo exigen entregue la evidencia que favorece al procesado. Desde el punto de vista de la estricta legalidad, Código de Procedimiento Penal, entregue todo desde el escrito de acusación. Y la verdad sea dicha, nosotros no descubrimos en el escrito de acusación. Nosotros enunciamos lo que tenemos en un anexo, pero un descubrimiento real, efectivo, material, solo se produce en una audiencia posterior. Pero si se descubre desde el escrito de acusación, tendría que ir acompañado del escrito con la evidencia. Permítame la comparación, mutatis mutandi. Cuando yo presento una demanda ordinaria en civil, que a usted le corre el traslado de la demanda y de todos sus anexos. Pues bien, descubra. Segundo paso en ese debido proceso probatorio jurisdiccional está enliste todo lo que tiene. Dígale al juez, tengo todo esto. Eso no significa que todo lo que tenga vaya a llevarlo al juicio. Después vienen las solicitudes, ahí sí, solicitudes probatorias. Que quizás es uno de los temas más complejos en el ejercicio de la acción litigiosa, porque usted tiene que calificar su prueba desde la admisibilidad. Recuerden que los jueces, para decretar la prueba, hacen 3 juicios. Un juicio de admisibilidad, que tiene 3 partes. La prueba es conducente, la prueba es pertinente, la prueba es útil. Juicio de admisibilidad. El otro es un juicio de exclusión. La prueba fue obtenida ilícitamente, la evidencia fue obtenida ilícitamente o fue obtenida ilegalmente. En la ilicitud juega el tema de garantías constitucionales, en la ilegalidad, tema de reglamentación legal en la producción de la evidencia. Y el último, un juicio de rechazo. ¿Se descubrió oportunamente? ¿Se dio a conocer a la contraparte? ¿Tuvo la contraparte la oportunidad de examinar esa evidencia? Y entonces, si se superan esos 3 juicios, el juez va a decretar la prueba, fáctico, probatoria. Y por último, en el debido proceso probatorio, vendría la producción de la prueba. La producción de la prueba a instancia de parte y no a instancia del juez, como lo estamos viendo hoy en Colombia. Hay unos jueces que se salen de la toga, se emocionan y quisieran estar en el estrado al lado de la fiscalía o de la defensa y entonces interrogan incesantemente, por horas. Se vuelven jueces, como diría el Tribunal Superior de Manizales en una provincia bellísima, con ponencia de Reyes, el doctor Reyes, y la firmó el tío Antonio Toro. Bellísima. Distinguen entre el juez autoritativo y el juez autoritario. Y el caso es muy sencillo. Están en juicio, presentó sus testigos y los interrogó.
Y luego lo contrainterrogaron y luego lo escogió el juez. Y entonces este abogado defensor le dice, señor juez, permítame una observación, y eso está ahí en la providencia. Usted es mi amigo, le empieza diciendo, usted es mi amigo, yo lo respeto mucho, usted es un gran juez, un buen juez, pero usted no me deja trabajar en este juicio. Usted no hace sino preguntar. Usted mismo me está objetando mis preguntas. Déjeme trabajar. Usted no le cree y desde ya a mis testigos, yo lo veo. Con toda la pena que me da con usted, tengo que recusarlo. En pleno juicio, en la producción de la prueba. Y el tipo, mutis por el foro, no se declara impedido. Entonces le dice, he pedido una recusación, usted no lo hace, tiene que mandarla al superior. Y por fin accedió a mandarla al superior. Y esta sala distingue entre el juez autoritario y el juez autoritativo. El juez autoritativo es el que ejerce la autoridad dentro del marco de la ley. El juez autoritario es el que impone sus razones. Y lo removieron del juicio. Y ordenaron repetir el juicio. Y le ordenaron al Consejo Superior de la Judicatura que nombrara un juez para ese caso. Aquí en Bogotá de esos jueces hay por montones. Pululan en la especializada, en la seccional, en todo lado. El juez muy cerca del decreto de la prueba, pero muy lejos de la producción de la prueba. Esa máxima hay que tenerla muy clara. El juez tiene que estar muy cerca del decreto de la prueba. Él es el que examina la conducencia, la pertinencia, la licitud y legalidad. Examina si se descubrió oportunamente para decretarla. Ahí está muy cerca el juez, pero muy lejos de la producción de la prueba. La producción de la prueba es esa instancia de las partes, a través de la técnica, por regla general, del interrogatorio y contrainterrogatorio, o a través de las técnicas de incorporación de evidencia en juicio, o a través de la técnica de incorporación del documento a través de testigos de acreditación. Pero no es el juez el que produce la prueba, porque entonces pervertimos el modelo. Son las partes. Y después de que se produce la prueba, ahí sí, otra vez juez, acérquese a la prueba para la valoración. Muy cerca en el decreto, muy lejos en la producción y muy cerca en la valoración. Sin duda alguna, en ese manejo de esos dos debidos procesos probatorio, técnico-científico y jurisdiccional propiamente dicho, es donde hemos encontrado muchas fallas, posición de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Son dos audiencias muy complejas, sobre todo por los intereses que se juegan. En uno, la libertad de la persona. En otro, pues ya vieron ustedes, toda la relación del objeto del proceso con la evidencia. Casi que uno podría vaticinar que desde la audiencia preparatoria la persona puede salir o absuelta o condenada. Y en Colombia esto se está manejando muy alegremente, salvo en casos de connotación nacional. Hemos visto que hay audiencias preparatorias a nivel de la delincuencia que afecta al ciudadano del común, no duran 20 minutos.
y el juez alegremente rechaza la prueba por descubrimiento tardío o no se la admite, entonces una persona tiene que ir a enfrentar un juicio sin pruebas. A lo que el defensor puede hacer en el contrainterrogatorio y pare de contar. Pero, repito, por la improvisación en la que estamos y en la que estamos llegando a ese tipo de procesos. Digamos entonces que ese es el segundo aspecto del PEAL. Y el tercero, que sin duda alguna se desprende de estos dos, es el tema relacionado con la valoración. Valoración. Fíjense que terminamos entonces construyendo una triada: hecho, evidencia y valoración. En este punto quiero indicarles lo siguiente. Uno, por regla general, y así nos lo han enseñado nuestros profesores, es el juez valora la prueba. El juez, asistido de la sana crítica, de las reglas de la experiencia, de la lógica, del sentido común, bueno, toda esa carreta que le echan a uno. Pero ese discurso fuera como destinado al juez. El mismo legislador lo hace. Criterios de apreciación del testimonio. Y lo hace el legislador. ¿A quién le destina eso? Nos han dicho que al juez. Siempre al juez. Hoy la propuesta es que si yo tengo un plan estratégico, soy el primero en llamado a valorar mi evidencia. Si yo no hago un juicio de valor de mi evidencia, le estoy dando o dejando el ejercicio al juez. Es muy probable que el juez me sorprenda diciéndole: no le creo a sus testigos. El primero que tiene que convencerse de la fuerza de convicción, de la fuerza suasoria, del grado de convicción y de credibilidad de su evidencia, es el mismo abogado o del Estado que me he tenido que enfrentar a eso. El policía judicial me dice: doctor, le tengo el testigo, tráigamelo. Y uno, a los 5 minutos de estar charlando con esa persona, ya empieza como, este man no me cuadra, dice uno. Aquí hay algo. ¿Por qué el tipo viene aquí? ¿Qué está buscando? ¿Sería que me lo echaron por delante? ¿Esto quieren desviar la investigación? Tiene uno que empezar a valorar. A valorar. De pronto a su oficina de abogado privado también le llega esa situación. No, doctor, no se preocupe que esto está fácil. Mire, ahí hay unos testigos que vieron, mañana se los traigo. Y usted se reúne con ellos en la oficina. Ya miraremos